La antigua capilla olía a cera derretida y a flores aplastadas. El grave sonido del órgano recorría las paredes de piedra, mezclado con los curiosos susurros de los invitados. Afuera, el carruaje se balanceaba levemente, como si guardara el último aliento de libertad de alguien. Elías Brandão caminaba por el pasillo central con pasos firmes, el traje impecable, la barbilla levantada. Por fuera, era el retrato del heredero seguro de sí mismo. Por dentro, sin embargo, una molestia palpitaba como astilla en la carne. Decían que era un hombre afortunado por sellar un acuerdo ventajoso, pero los mismos labios que lo llamaban afortunado también cuchicheaban que la novia era fea, problemática, extraña, mejor escondida. Él se posicionó y esperó. No tardó en que ella llegara y caminara a su encuentro. En el altar se situó a la izquierda del padre. Era una figura esbelta cubierta por un velo espeso, tejido pesado que caía hasta la cintura. Solo las manos delicadas, entrelazadas con fuerza en el ramo de flores blancas, delataban el temblor. Elías se colocó a su lado tratando de no mirarla demasiado. Esto era un negocio, se repetía a sí mismo, un sacrificio necesario por el nombre Brandão, aunque, en parte, estaba curioso y, en parte, aprensivo. Fue entonces cuando una ráfaga de viento invadió la capilla por la puerta entreabierta. La tela del velo se agitó, se levantó levemente y por un breve instante parte de su rostro apareció. Ojos grandes, piel clara como porcelana, un contorno de labios suaves y tristes. El mundo pareció dejar de girar por un instante. Nada en aquel vislumbre coincidía con el retrato cruel que él había escuchado. Por un segundo, el orgullo de Elías se quebró como cristal. Y aún sin entender por qué, tuvo la incómoda sensación de que nada de allí en adelante sería como lo había imaginado. Y antes de que continuemos, le invitamos a suscribirse al canal, active la campanita y coméntenos desde qué ciudad está escuchando esta historia. Su apoyo hace que estas historias lleguen a más personas todos los días. Elías Brandão creció escuchando que los hombres no vacilan. Desde niño, su padre le había enseñado que el sentimiento era debilidad, que la ternura era un defecto de carácter y que lo único que realmente importaba era mantener incólume el apellido que sustentaba haciendas, cafetales y respeto en los salones de la pequeña ciudad. La hacienda de los Brandão se extendía más allá de la vista, hileras de café formando olas verdes, cortadas por caminos de tierra rojiza. El caserón principal, de ventanas altas y puertas gruesas, se erigía en lo alto de una colina, imponiéndose como un pequeño imperio. El olor a granos recién tostados se mezclaba con el aroma a madera antigua encerada y el sonido constante de pasos, voces, puertas abriéndose y cerrándose. Cuando era niño, Elías corría por ese mismo porche persiguiendo balones de cuero improvisados. Siempre volvía sucio, riendo a carcajadas, hasta que era interrumpido por la mirada cortante de su padre, Augusto Brandão. Postura, muchacho. Un Brandão no se arrastra por la tierra como cualquier peón. La voz del padre tenía el peso de un látigo, incluso sin gritar. Su madre, Helena, intentaba suavizarlo con una caricia, un pastel fresco, una rápida ternura en su cabello, pero murió demasiado pronto, dejando un vacío que nadie en la casa se atrevía a nombrar. Sin el suave equilibrio de Helena, la casa se sumió en una disciplina rígida. Elías fue enviado a estudiar a colegios distantes, a aprender números, leyes, etiqueta. Regresó años después con los hombros más anchos, la mirada más seria y el corazón cuidadosamente sellado. Había aprendido a hablar bonito, a bailar sin pisar a las damas, a saludar a los hombres correctos con los gestos correctos, pero no había aprendido a escucharse a sí mismo. Augusto, ya envejeciendo, comenzó a hablar constantemente de sucesión, de herencia, de arreglos ventajosos. La hacienda prosperaba, pero las relaciones con otros terratenientes y familias tradicionales exigían alianzas. Un matrimonio bien hecho asegura más tierra que una cerca, decía. Cuando el nombre de los Vasconcelos surgió sobre la mesa de la oficina, entre papeles y contratos, Elías no sintió nada más que indiferencia. Sabía que la familia estaba endeudada, que una unión podría beneficiar a ambas partes. El padre hablaba de ganado, café, préstamos, títulos. Aurora Vasconcelos era para Elías solo una pieza en esa ecuación, una mujer que no había elegido, que no conocía
y que, según rumores malintencionados, no tenía ningún encanto que ofrecer. Él rió por dentro cuando escuchó, en un círculo de hombres en el salón de la ciudad, que alguien comentara que la novia no era de buena apariencia y que quizás por eso siempre estaba tan oculta. Su orgullo, alimentado por la discreta vanidad de las mujeres que lo miraban en los bailes, aceptó esa información como una verdad cómoda. Si el matrimonio era un deber arduo, mejor que fuera con alguien que no le despertara ningún deseo. Así, pensaba, sería más fácil mantener todo bajo control. Sin embargo, a medida que el día de la boda se acercaba, una molestia silenciosa fue creciendo. Por la noche, acostado en la amplia habitación con cama de madera maciza, Elías miraba el techo, escuchando el viento golpear las ventanas. El vacío que nunca había admitido sentir parecía más presente. La vida estaba hecha de cuentas, tierras, reuniones. Había salones, sí, música, risas femeninas, pero todo pasaba a través de él como una obra de teatro demasiado ensayada. Cuando la noticia se extendió por la ciudad, la boda Brandão-Vasconcelos se convirtió en tema en todas partes, en mesas de juego, en cocinas llenas de humo, en las filas de la iglesia. Se hablaba de negocios, de tierras unidas, pero también se cuchicheaba sobre la novia velada, sobre un rostro que nadie veía, sobre un supuesto defecto o secreto que la familia escondería bajo la tela. Ellos no se vieron ni una sola vez desde el acuerdo sellado, ni siquiera se conocían de vista. La joven no estaba presente en los bailes. Elías fingía no importarle. Lo que debería importar era el honor del nombre. Se puso el traje, se ajustó el nudo de la corbata frente al espejo pulido y se dijo a sí mismo que no era el tipo de hombre que se guiaba por la belleza o los encantos. El amor es una tontería de novela barata, pensaba, recordando los pocos libros que su madre leía a escondidas, y suspiraba. Pero la mañana de la boda, cuando el carruaje lo llevó de la hacienda a la capilla, el olor a tierra mojada después de una lluvia ligera entró por la ventana abierta. El mundo exterior parecía más vivo que nunca. Pájaros cantando, niños corriendo descalzos por las calles empedradas, mujeres con vestidos coloridos entrando a la iglesia. Elías sintió que el pecho se le oprimía de una manera extraña, como si estuviera a punto de cruzar una puerta que se cerraría para siempre tras él. Al bajar del carruaje, vio la capilla adornada con cintas, flores y velas. Sintió el peso de todas las miradas sobre sus hombros. Un Brandão no vacila, se repitió mentalmente, respirando hondo. Se ajustó el traje y entró. El mundo seguía siendo el mismo de siempre. Lo que él no sabía es que bastaría un movimiento del velo para que todas las certezas que cargaba desde la infancia comenzaran a derrumbarse, una a una, como las paredes de un caserón antiguo finalmente agrietado por el tiempo. Aurora Vasconcelos había aprendido pronto a ocupar poco espacio. Era la hija mediana de una familia que durante años fingió no ver su propia ruina. La antigua casona donde vivían guardaba entre paredes descascaradas el eco de tiempos de abundancia. Vitrinas vacías, cuadros polvorientos, un piano que había perdido su brillo y sonido, con teclas amarillentas por el abandono. El padre, Álvaro Vasconcelos, pasaba el día entero entre papeles arrugados y botellas discretamente escondidas. Alimentaba la ilusión de que, con un golpe de suerte, pagaría las deudas, recuperaría las tierras, volvería a ser llamado doctor con respeto y no con ironía. La madre, doña Estela, caminaba por la casa como un fantasma delicado, cuidaba lo poco que quedaba, remendaba ropa, arreglaba flores sencillas en jarrones agrietados y miraba a sus hijos con una mezcla de amor y culpa silenciosa. Aurora creció en medio de aquel escenario de decadencia, con un rostro bonito que ella misma no reconocía. Tenía el cabello castaño oscuro, liso y largo, que su madre trenzaba con cuidado. Sus ojos grandes y claros parecían guardar siempre algo no dicho. La piel, muy clara, delataba fácilmente cualquier emoción: rubor, vergüenza, miedo. Cuando era niña, solía reír a carcajadas con su hermano menor en el jardín corriendo tras mariposas. Con el tiempo, la risa fue escaseando. Todo comenzó con un baile. Aquel día, algunos años antes de la boda, los Vasconcelos aún intentaban fingir que pertenecían al círculo social de la ciudad. Invitados por obligación, vistieron las mejores ropas que tenían. El vestido azul de Aurora había sido ajustado y reajustado innumerables veces.
después de vestir a la madre y antes de ella, a una tía. Aún así, cuando se miró en el espejo, sintió un breve destello de algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo esa noche, podría sentir que la vida era más grande que las cuentas y los cuchicheos. En el salón iluminado por lámparas y candelabros, la música llenaba el aire, mezclada con el olor a perfume, vino y repostería fina. Fue allí donde lo vio, un joven elegante, de sonrisa fácil, ojos oscuros y palabras demasiado dulces. Bailaron 2, 3, 4 canciones. Él elogió su cabello, sus ojos, su delicadeza. Aurora, inexperta, creyó en cada palabra. En pocos días las cartas comenzaron a llegar. Promesas, juramentos, planes de un futuro mejor. Pero las promesas vacías, en boca equivocada, se vuelven veneno. Bastó que él, irritado por un límite que ella no traspasó, esparciera un comentario cruel. Dijo en tono de broma que ella era bonita solo de lejos, que tenía algo extraño en el rostro. Añadió, malvado, que los Vasconcelos escondían defectos como escondían deudas. En poco tiempo, las palabras cobraron cuerpo, añadiendo invenciones. Algunos decían que tenía una marca, otros que había algo indecente en ella. Ninguno de los rumores era verdadero, pero en una ciudad pequeña, la verdad tiene menos fuerza que el placer de hablar de la vida ajena. Aurora sintió que el mundo se encogía. El espejo, antes un tímido aliado, se convirtió en enemigo. Empezó a mirarse deprisa, a evitar salones, a rechazar invitaciones. Cuando necesitaba salir, sentía los ojos pesar sobre ella, buscando defectos que no existían. El padre, avergonzado, comenzó a decir que su hija no estaba hecha para aparecer. La madre, triste, le cosió un velo ligero, diciendo que era solo para que la muchacha estuviera más cómoda. Pero el velo, que en muchas ocasiones llamaba la atención y la destacaba, se convirtió en armadura. Con el tiempo los problemas financieros de la familia se agravaron. Las tierras se fueron vendiendo, una por una. La casona comenzó a amenazar con derrumbarse. Álvaro empezó a hablar cada vez más de soluciones definitivas. Fue en una tarde bochornosa, con olor a lluvia prometida y puertas semiabiertas, que Aurora escuchó, por casualidad, la conversación entre sus padres. «Es la única salida, Estela», decía el padre con la voz cansada sin la altivez de otros tiempos. «Los Brandao tienen dinero, tierras, influencia. Quieren un acuerdo. Elías es un buen partido, y no le importan los detalles». «Detalles». Aurora sintió que la palabra la cortaba. La mala fama que ella y su familia ganaron se habían convertido en detalles. «¿Pero ellos pidieron esto?», preguntó la madre con un temblor. «¿El velo?». Hubo un silencio pesado. «No exactamente», respondió Álvaro. «Pero, considerando todo lo que andan diciendo, es mejor evitar la exposición. La ceremonia será discreta con el rostro cubierto. Después, la vida se acomodará». Estela lloró en voz baja. Aurora retrocedió, con el corazón acelerado, las manos frías. No era solo un matrimonio arreglado, era una transacción. Ella era la moneda. Esa noche, la madre entró en su habitación llevando el velo doblado. La tela blanca, delicada, parecía tan inofensiva en sus manos. «No quiero...» La voz de Aurora falló. «Mamá, yo no soy defectuosa». Los ojos de Estela se llenaron de lágrimas. «Hija mía, usted es hermosa, hermosa de una manera que asusta a quien no conoce la verdadera belleza. Pero el mundo es cruel, y su padre está desesperado. Él cree que así la protege de miradas malintencionadas, y se protege a sí mismo del juicio. Su miedo es que las mentiras alejen a su pretendiente antes de la boda». Aurora tocó la tela con dedos vacilantes. El velo, frío y liso, parecía pedirle que se escondiera. El día de la boda, al ponerse el vestido claro que su madre había ajustado con tanto cuidado, Aurora respiró hondo. El olor a lavanda venía del jabón guardado especialmente para ese día. Las manos le temblaban cuando Estela colocó el velo sobre su cabeza. El mundo se veía ligeramente empañado. Todo parecía distante. La habitación, el espejo, el pasillo. Dentro del carruaje que la llevaba a la capilla, el ruido de las ruedas en el camino de piedra latía como un corazón afligido. Aurora sostenía el ramo con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. No sabía casi nada de Elías Brandao, solo que era serio, orgulloso y que había aceptado el acuerdo. Lo imaginaba indiferente,
quizás incluso disgustado. Nunca lo vio. No imaginaba cómo debía ser ni físicamente, ni cómo se comportaba. En el fondo, creía en la misma mentira que la ciudad seguía repitiendo, que ella era un problema que necesitaba ser escondido. El velo dejó de ser solo tela. Se convirtió en la frontera entre el mundo y su vergüenza, y ella cruzó la puerta de la capilla con la sensación de que estaba entregando no solo la mano en matrimonio, sino su propia voz. La capilla estaba llena de gente, pero el aire parecía enrarecido. Linternas colgaban de las paredes de piedra, arrojando luz amarillenta sobre rostros curiosos. La mezcla de perfume barato, flores frescas y ropa almidonada creaba un olor que se agarraba a la garganta. Cuando Aurora entró, el murmullo creció como una ola. Algunas mujeres se inclinaron hacia adelante, tratando de ver mejor a través del velo espeso. Un niño fue discretamente jalado de la oreja por su madre, después de preguntar en voz alta por qué la novia parecía un fantasma de encaje. Un grupo de hombres al fondo reía en voz baja, pero se contuvo cuando una mirada severa del padre los alcanzó. Elías, ya en el altar, escuchó abrirse la puerta. El corazón, acostumbrado a seguir ritmos predecibles, falló el compás por unos instantes. Se obligó a mantener la mirada firme, la expresión neutral. No sería un muchacho impresionable ese día. Era el heredero de los Brandao, el representante de un acuerdo. No podía dejarse llevar por frivolidades, pero cuando Aurora comenzó a caminar por el pasillo, algo en él se perturbó. Aún bajo el velo, había una delicadeza en la forma en que sostenía el ramo, en los pasos medidos, ligeramente vacilantes. El vestido de tela sencilla había sido cuidadosamente bordado en los dobladillos por manos amorosas. La luz de las velas dibujaba un contorno claro alrededor de ella, como si el propio ambiente la destacara. Elías se dio cuenta, a su pesar, de que estaba curioso. A medida que ella se acercaba, los susurros aumentaban. Palabras sueltas llegaron a sus oídos. Deudas, salvación, pobrecita, fea, misterio. El orgullo se levantó dentro de Elías como una muralla. No quería ser objeto de lástima. No quería ser visto como el hombre que había aceptado una novia inferior. Endureció la postura, cerró el rostro. Debió haberse involucrado más en los trámites formales, conocerla, verla más allá del velo. Pero él solo estuvo de acuerdo con la decisión de su padre. ¿Se habría equivocado al aceptar ciegamente? Cuando Aurora finalmente se detuvo a su lado, él sintió el ligero olor a lavanda que venía de ella. Un perfume sencillo, de hogar, tan diferente de las fragancias fuertes que las mujeres de los salones solían usar. Por un momento, este detalle trivial lo desconcertó. El padre inició la ceremonia con voz grave y cadenciosa. Palabras sobre unión, sacrificio y amor resonaron por la nave. Elías escuchaba, pero al mismo tiempo estaba atento a la ligera respiración de la mujer a su lado, a las manos de ella temblando sobre el ramo. Miedo, concluyó. Quizás miedo de mí, o de la vida que le espera. La boda continuó con los votos, la bendición, los anillos. Por fuera, la ceremonia no difería de las demás. Por dentro, sin embargo, algo importante había cambiado. En cierto momento, un sacristán distraído abrió una puerta lateral. Afuera, el viento jugaba con las hojas de los árboles. Un soplo más fuerte invadió la capilla, cruzando el pasillo, balanceando vestidos y cabellos. Golpeó de lleno el velo de Aurora. La tela fina se levantó, como si tuviera vida propia, no lo suficiente para caer por completo, pero sí bastante para revelar por unos segundos parte de su rostro. Elías vio primero la delicada barbilla, luego la curva de los labios. Había en ellos no solo belleza, sino algo herido, como si las sonrisas hubieran sido contenidas por mucho tiempo. Luego, el velo subió un poco más, dejando aparecer la punta de la nariz, la suave línea de los pómulos y por fin un ojo entero, grande, de un tono claro, donde cabía un mundo de miedo y coraje mezclados. El tiempo se detuvo. Las palabras del padre se perdieron en el aire. Los susurros cesaron. Elías sintió que el suelo se le escapaba por un instante. La imagen que había construido en su mente, de una mujer grotesca, de un sacrificio que había aceptado con altivez, se desmoronó de forma humillante. Aurora, bajo aquel velo, era de una belleza silenciosa y profunda, del tipo que no se exhibe, sino que se revela poco a poco. Sintió vergüenza.
vergüenza de los pensamientos que había tenido, de las bromas que había aceptado escuchar sin defender a quien ni siquiera conocía. Vergüenza de haber reducido toda una vida a un rumor malintencionado. Ella era hermosa, e incluso si no lo fuera, él debería haberla defendido. El velo volvió a caer, pesado, cubriendo de nuevo su rostro por completo. Pero el daño, o quizás la cura, ya estaba hecho. Elías ya no podría verla como antes. Cuando llegó el momento en que el padre pidió que la novia levantara el velo, un profundo silencio cayó sobre la capilla. Era como si hasta las velas esperaran. «¿Puede descubrir el rostro de su esposa, señor Brandão?», dijo el padre con una leve sonrisa, como quien bendice no solo un matrimonio, sino un nuevo comienzo. «¿Está bien?», preguntó él, y ella asintió nerviosamente. Si ella se negaba, él lo respetaría. Las manos de Elías, acostumbradas a sostener riendas, documentos, copas de cristal, temblaron levemente cuando tocaron la tela. Él levantó el velo despacio, casi con reverencia. Aurora mantuvo los ojos cerrados por un segundo, como quien se enfrenta a un abismo. Cuando los abrió, miró directamente al hombre con quien acababa de casarse. No había desafío en su mirada, ni sumisión. Había más bien una dignidad silenciosa, una especie de triste aceptación, la de quien una vez más fue dada, no elegida. Elías sintió un nudo en la garganta. De cerca, sus rasgos eran aún más delicados. El fino dibujo de las cejas, la piel suave, la boca bien formada que parecía hecha para sonreír, pero que había olvidado cómo hacerlo. Se dio cuenta, con una punzada en el pecho, de que aquella mujer jamás coincidiría con las palabras crueles que había oído. «Aurora», murmuró, casi sin darse cuenta, como si pronunciar el nombre en sus labios fuera el primer gesto de respeto que podía ofrecer. Ella respondió con un mínimo asentimiento de cabeza, los ojos llorosos pero firmes. Él se acercó y le dio un beso casto en la frente. Hubo aplausos, felicitaciones y despedidas. Elías, que había entrado en la capilla seguro de que hacía un gran favor al aceptar aquella unión, salió de allí con una nueva inquietud. Quizás, pensó, mientras conducía a Aurora al carruaje bajo la mirada hambrienta de la ciudad, no tenía la menor idea de a quién estaba llevando realmente como esposa. Y por primera vez, esa ignorancia dolía. El viaje de regreso a la hacienda se hizo casi en silencio. El carruaje se balanceaba suavemente por el camino de tierra, y el sonido de las ruedas se mezclaba con el canto distante de los pájaros. Dentro, el espacio parecía demasiado pequeño para tanta tensión. Aurora mantenía la mirada fija en la ventana, observando los paisajes que se sucedían, pequeñas casas, cercas de madera, campos que parecían extenderse hasta tocar el cielo. El velo había sido retirado y doblado cuidadosamente sobre su regazo, como un recordatorio mudo de todo lo que acababa de suceder. De vez en cuando, acariciaba la tela con la punta de los dedos, un gesto nervioso que delataba la turbulencia interna. Elías, sentado frente a ella, fingía interés en sus propios guantes, que se ajustaba por tercera vez. Quería decir algo, cualquier cosa que hiciera aquel trayecto menos pesado, pero las palabras chocaban con décadas de estricta educación. Fue criado para tomar decisiones, no para hablar de sentimientos. El camino es un poco largo, se atrevió a decir por fin con la voz más suave de lo que esperaba. Pero el paisaje mejora cuando nos acercamos a la hacienda. Aurora solo asintió, sin lograr sostener su mirada por mucho tiempo. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la casa grande, el caserón de los Brandão se reveló en toda su imponencia. Paredes encaladas, ventanas altas con guarniciones de madera oscura, una ancha escalinata que conducía a la puerta principal. Al fondo, los cafetales se alargaban en líneas perfectas. El aire olía a café tostándose y a tierra caliente, calentada por el sol de la tarde. Los empleados se alinearon discretamente en el porche. Había curiosidad en sus ojos. Algunos ya habían oído hablar de la novia misteriosa, de la joven que había venido a salvar las deudas de los Vasconcelos. Cuando Aurora bajó del carruaje, sintió que todas las miradas se posaban sobre ella como un peso físico. Respiró hondo, enderezó los hombros e intentó sonreír. No quería llegar a esa nueva vida ya derrotada. «Bienvenida a la hacienda Brandão», dijo Elías, esforzándose por sonar cordial. «Esta es su casa ahora, su casa ahora». Las palabras, en lugar de consuelo, sonaron como una sentencia. Aurora lo miró rápidamente.
tratando de percibir si había sinceridad en aquel gesto. Pero su rostro, serio y contenido, era difícil de descifrar. Adentro la casa era aún más imponente. El suelo de madera crujía bajo sus pies, pero estaba bien cuidado. Cuadros antiguos, retratos de antepasados con expresiones severas, adornaban las paredes. El olor a café llegó aún más fuerte de la cocina, mezclado con el aroma a pan recién horneado. Había jarrones con flores sencillas en las esquinas, un delicado intento de suavizar la austeridad de los muebles pesados. Una ama de llaves de mediana edad, de moño impecable, se acercó con una sonrisa formal. «Doña Aurora», inclinó ligeramente la cabeza. «Soy Olivia. Cualquier cosa que necesite, solo tiene que llamarme». Aurora correspondió al gesto con gratitud. «Gracias, doña Olivia». Mientras subían las escaleras hacia las habitaciones, Aurora sentía cada escalón como una frontera cruzada. Ya no había vuelta atrás. Había dejado atrás la casa de sus padres, con todos los dolores conocidos, para entrar en un mundo nuevo donde los dolores aún eran un secreto. Su habitación era amplia, con una cama de madera oscura, alta, cubierta con sábanas blancas y una colcha de encaje. Dos grandes ventanas dejaban entrar la luz de la tarde, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Había un armario robusto, un pequeño tocador con espejo y un baúl a los pies de la cama. Aurora dejó el velo sobre el tocador. Verlo allí tan expuesto le dio un extraño alivio. Ahora que estaba casada ya no necesitaba usarlo. Al menos en ese espacio no necesitaría esconderse. «Espero que la habitación le guste», comentó Elías, manteniendo cierta distancia, con las manos cruzadas a la espalda. «Si quiere cambiar algo puede hablar con Olivia. Ella lo organiza todo». Aurora miró alrededor, absorbiendo los detalles. «Es bonito», respondió con tímida sinceridad. «Nunca tuve una habitación así». Él notó el breve brillo en sus ojos y por un instante sintió ganas de preguntarle cómo era su habitación antigua, la casona, la vida que había dejado. Pero le pareció demasiado íntimo para un primer día. El orgullo, siempre él, lo empujó de vuelta a una postura segura. «La dejaré descansar. La cena se sirve a las 7». Hizo una breve reverencia con la cabeza y se dio la vuelta para salir. Fue en ese momento que el primer malentendido comenzó a tomar forma. Aurora, al verlo alejarse tan rápidamente, sintió que el corazón se le hundía. No esperaba un esposo apasionado, lleno de afecto, pero quizás una conversación un poco más larga, un intento de acercamiento. En cambio, vio a un hombre educado, distante, casi apresurado por mantenerse lejos de ella. «Se avergüenza de mí», pensó con una punzada en el pecho. «Aceptó este matrimonio, pero no quiere que lo vean conmigo». Más tarde, al bajar a cenar, Aurora sintió de nuevo el peso de estar en terreno desconocido. La larga mesa estaba puesta con vajilla fina. Solo ella, Elías y Augusto Brandão ocupaban los lugares principales. El padre de Elías, ya con el cabello blanco y los ojos hundidos, observó a su nuera con un interés que variaba entre la evaluación y el cálculo. Durante la comida, habló principalmente de negocios, cosechas, precios, acuerdos. Elías respondía con seguridad, discutiendo estrategias, informando decisiones. Aurora, allí en la esquina de la conversación, intentaba ser invisible, pero cada silencio suyo parecía gritar. En cierto momento, Augusto comentó con falsa casualidad: «Al menos el acuerdo con los Vasconcelos nos rindió algo agradable a la vista». Soltó una risa seca. Los rumores exageraron, como siempre. Aurora tragó saliva, el tenedor vacilando en su mano. Elías sintió que la sangre le subía al rostro. La frase de su padre llevaba incrustadas dos humillaciones: el recuerdo de los rumores y la percepción de que ella había sido evaluada como si fuera un objeto. «No hable así, padre», dijo, en un tono más duro de lo que pretendía. «Aurora es mucho más que apariencia». Los ojos de ella se levantaron sorprendidos. Augusto arqueó una ceja. «Vaya, qué bonito escuchar eso. Ya está defendiendo a su esposa. Debe ser el espíritu de la iglesia aún flotando». Volvió a comer, fingiendo desinterés. Pero para Aurora, las palabras sonaron de otra manera. Ella solo había escuchado la primera parte, al menos algo agradable a la vista. Y luego, la respuesta tensa de Elías, que podía interpretarse como defensa, pero también como incomodidad. En su cabeza, ya llena de inseguridades, la conclusión fue cruel.
Discuten sobre mí como quien comenta una compra hecha a toda prisa. En los días que siguieron, la distancia creció, alimentada por pequeños gestos y frases truncadas. Elías, confundido con su propia incomodidad, pasaba más tiempo en los campos y en la oficina, tratando de convencerse de que era mejor mantener cierta reserva hasta entender lo que realmente sentía por aquella mujer. Era cordial con Aurora, pero rara vez se demoraba en la misma habitación. Cuando la encontraba en el pasillo, la saludaba con un leve asentimiento, sin saber cómo iniciar asuntos que no fueran prácticos. Para ella, cada ausencia sonaba como rechazo, cada salida demasiado pronto, como fuga. Al caminar por los pasillos de la casa, escuchaba a veces susurros de los empleados. «La señorita es bonita de verdad», decía una voz femenina, admirada. «Demasiado bonita para estar escondida detrás de ese velo», respondía otra. Al escuchar esto, Aurora, en lugar de alegrarse, sentía que la herida se abría. «Demasiado bonita. ¿Para qué? Para que su esposo no se avergonzara de haber creído rumores, para que su suegro comentara que, al menos, ella era agradable a la vista. Decidió que necesitaba, al menos, ser útil. Comenzó a visitar la cocina, ofreciendo ayuda a Olivia en la preparación del pan, los pasteles, los dulces. Salía al jardín en las mañanas frescas para cuidar los rosales maltratados, conversando con las jardineras, aprendiendo sobre las plantas que mejor resistían las sequías. Poco a poco, las flores volvieron a abrir con más fuerza, y la huerta cobró nueva vida bajo sus manos diligentes. Los empleados comenzaron a apreciarla. Notaban cómo Aurora se agachaba para escuchar a los niños, cómo conversaba con las mujeres sin arrogancia, cómo agradecía los gestos más pequeños. Pero este acercamiento, en lugar de calmar su corazón, generaba más dudas. «Les agrado», pensaba, al recoger cestas de hortalizas. «¿Por qué mi propio esposo mantiene este muro entre nosotros?» Una tarde, mientras pasaba por el pasillo que conducía a la oficina, Aurora escuchó voces elevadas. «Usted está muy distraído, Elías», decía Augusto irritado. «No me gusta ver a mi hijo caminando por la casa como si estuviera desorientado por culpa de un rostro bonito». «No es eso, padre», respondió Elías con la voz baja, pero firme. «Yo solo estoy tratando de conocerla». Aurora, parada detrás de la puerta semiabierta, solo escuchó el principio, desorientado por culpa de un rostro bonito. Las palabras resonaron distorsionadas. Para ella, sonaron como crítica, como si el suegro acusara al hijo de estar siendo engañado por la apariencia de la esposa que había dado demasiado trabajo para conquistar respeto. Sin valor para escuchar el resto, se alejó a toda prisa, con el corazón apesadumbrado. En su mente, la conclusión era inevitable. «Creen que no valgo la pena». Esa noche, mientras guardaba el velo dentro de una caja de madera que había encontrado en el baúl, Aurora sintió un nudo en la garganta. La casa grande, con todas sus habitaciones espaciosas, parecía demasiado estrecha para tantas palabras no dichas. Quería preguntarle a Elías qué pensaba realmente de ella. Quería contarle su lado de la historia, los rumores, el baile, el pretendiente cruel. Quería explicarle que el velo había sido impuesto, no deseado, pero cada vez que él entraba en la misma habitación que ella, traía consigo un silencio pesado, lleno de formalidad. Así, los días fueron pasando, ella acercándose a los jardines y a los empleados, él refugiándose en los papeles y en los campos, ambos llenos de preguntas, ambos interpretando el silencio del otro como una respuesta. Y sin que se dieran cuenta, lo que los separaba ya no era solo el orgullo, sino una telaraña de malentendidos que comenzaba a apretar lentamente, como hiedra alrededor de una pared antigua. El primer signo de cambio comenzó con una tos. Al principio, fue solo un discreto carraspeo de Elías, ahogado con un pañuelo mientras revisaba informes en la oficina. Pero, en pocos días, la tos se hizo más fuerte, arrastrada, acompañada de fiebre baja que le coloreaba el rostro y un cansancio extraño. Él, acostumbrado a ignorar su propio cuerpo, siguió la rutina como si nada estuviera mal, hasta que una mañana se despertó con el pecho pesado y el mundo girando un poco. Olivia notó el rostro pálido del patrón al servirlo en la mesa. «Usted no está bien, señor Elías», murmuró con respeto. «Debería acostarse». Él hizo un gesto de desinterés, pero al levantarse tuvo que sujetarse al respaldo de la silla. Aurora,
sentada al otro lado de la mesa, vio el movimiento con un sobresalto. Llevaba semanas acostumbrada a observar a su esposo de lejos, como quien estudia una pintura sin poder tocarla. En ese momento, sin embargo, vio al hombre, no al heredero. Tal vez sea mejor descansar un poco, dijo, en voz baja, sin atreverse a mirarlo directamente. Puedo pedir un té de hierbas para la fiebre. Elías pensó en negarse. El orgullo le susurró que no necesitaba cuidados, y menos de una mujer que ni siquiera sabía quién era él en realidad. Pero el cuerpo, traidor, cedió. Sintió la cabeza demasiado ligera y simplemente asintió. En la habitación, el aire estaba más fresco. Las cortinas dejaban pasar una luz suave, filtrada, que se esparcía por el suelo como una alfombra dorada. Él se acostó en la cama, la almohada con olor a jabón y lavanda, y cerró los ojos por unos instantes. Poco después, escuchó pasos ligeros. Aurora entró cargando una bandeja, el olor a té de limón y miel, llenando el ambiente. «Es un remedio que mi madre preparaba cuando yo caía enferma», explicó más cómoda cuando hablaba de recuerdos del hogar. «No cura todo, pero ayuda a calmar». Ella acercó la taza a sus labios con cuidado, con la mirada atenta para no derramar. Elías, demasiado débil para mantener la armadura, se permitió ser cuidado. Sintió el calor del té bajar por su garganta, calentando por dentro lo que el frío de la fiebre insistía en tomar. En los días siguientes, la gripe lo tumbó por completo. Llamaron al médico de la ciudad, recetó reposo, tés, compresas, nada de esfuerzo. Elías pasó la mayor parte del tiempo en la habitación, escuchando sonidos distantes de la casa, risas ahogadas de empleados, ollas en la cocina, el crujido de las puertas, y una voz femenina a veces cantando suavemente. Aurora venía todos los días, varias veces. Traía sopa, cambiaba las toallas húmedas de su frente, arreglaba las almohadas con una delicadeza casi profesional, pero no era servil. Hablaba poco, respetando el silencio, pero cuando él preguntaba algo respondía con suave franqueza. «Usted no necesita hacer todo esto», murmuró él, una tarde, aún ronco. «Podría dejar que Olivia me cuidara». «Lo sé», respondió mientras ajustaba la sábana, «pero usted es mi esposo, y yo no sé ser otra cosa más que alguien que intenta cuidar lo que se le ha dado». Las palabras calaron hondo. Elías, acostumbrado a ser heredero, patrón, hijo de Augusto Brandão, se extrañó de ser llamado algo tan simple, esposo, y más aún, ser visto como alguien que necesitaba cuidado, no solo obediencia. Mientras se recuperaba, comenzó a observar a Aurora con más atención. Veía cómo entraba en la habitación con pasos firmes, incluso cuando la mano le temblaba por dentro, cómo ajustaba las cortinas para que la luz no le molestara los ojos, cómo sabía el nombre de casi todos los criados y los trataba con una consideración que iba más allá de la formalidad. Cuando volvió a caminar por la casa, aún un poco débil, la encontró en la terraza, conversando con dos niños de empleados. Una niña lloraba a causa de una rodilla raspada. Aurora estaba agachada a la altura de la niña, limpiando la herida con agua y un paño limpio, soplando suavemente para aliviar el escozor. «Valiente», le decía a la niña. «La sangre es la señal de que usted vive, ¿sabía? De que sigue corriendo, cayendo, levantándose. No es motivo de vergüenza». Elías se quedó quieto en la puerta, sin ser notado, y sintió que algo se deshacía dentro de sí. Aquella mujer, a la que él había reducido a un acuerdo, era capaz de ver fuerza hasta en el dolor de un niño. Cuando finalmente se hizo notar, Aurora se levantó, ajustándose el bajo del vestido, un tanto incómoda. «¿Está mejor?», preguntó sincera. «Sí», respondió sosteniendo su mirada por unos segundos más de lo habitual. «En parte, gracias a usted». Ella se ruborizó, sorprendida. No fue solo la enfermedad de Elías lo que los acercó. Poco tiempo después, una fiebre misteriosa afectó a algunos trabajadores de la hacienda. Hombres fuertes, acostumbrados al trabajo pesado, cayeron enfermos con escalofríos, dolores corporales, ojos apagados. El médico de la ciudad no daba abasto con todas las casas afectadas, y el miedo comenzó a circular por los cafetales como un viento maligno. Aurora fue quien se ofreció a ayudar. «Sé preparar algunos remedios de hierbas», le dijo a Elías en la terraza, mientras observaban el movimiento en el patio. «Mi madre me enseñó. Puedo cuidar a los enfermos, al menos a los que están más cerca de aquí».
Él la miró, sorprendido por la firmeza. «¿No necesita exponerse?» «Sí, necesito», interrumpió con dulzura pero sin retroceder. «No quiero ser solo la mujer que camina por los pasillos sin marcar la diferencia». Él pudo haberlo prohibido. Tenía autoridad para ello. Pero, por primera vez, decidió confiar. La acompañó a una de las casas de los trabajadores. La vio entrar sin miedo, remangarse, cambiar paños, calmar lloros, cantar suavemente a niños inquietos. Esa noche, acostado en la cama, Elías recordó la imagen de Aurora sentada al lado de una mujer febril, sosteniéndole la mano. Había tanta compasión en ese gesto, tanto coraje silencioso, que él se sintió pequeño ante ella. «No solo es bonita», pensó, con una extraña punzada en el pecho, «es grande». Los días trajeron nuevos pequeños cambios. Las conversaciones, antes raras y formales, comenzaron a alargarse. Empezaron hablando de cosas sencillas: el clima, las flores del jardín, las historias de cuando él estudió fuera, de cuando ella era niña en la casona decadente. Aurora tenía un humor discreto, que aparecía en comentarios suaves, casi tímidos, pero que lo hacían sonreír sin darse cuenta. Una noche, sentados en el porche, escucharon juntos el canto de los grillos y el sonido distante de una guitarra que venía de las casas de los empleados. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el olor a tierra húmeda subía del suelo. «Yo solía contar estrellas cuando tenía miedo», confesó Aurora, mirando hacia arriba. Pensaba que, si lograba memorizar el dibujo de ellas, nada malo iba a suceder. «¿Funcionaba?», preguntó Elías curioso. Ella sonrió de medio lado. «A veces. Otras, no. Pero al menos me daba algo en qué pensar mientras el mundo parecía desmoronarse». Él la miró de perfil, la luz de la lámpara dibujando sombras suaves en su rostro, y sintió un fuerte deseo de alejar la tristeza que aún vivía en el fondo de sus ojos. Un deseo de ser él mismo. Un poco de aquel cielo seguro que ella buscaba. Las máscaras comenzaron a agrietarse. El orgullo que mantenía a Elías distante fue siendo corroído por pequeños gestos. Una taza de té dejada sobre la mesa cuando él trabajaba hasta tarde. Un libro que ella mencionaba con nostalgia y que él mandó a buscar a la ciudad. Un pañuelo doblado cuidadosamente por ella encima de su cómoda. Y poco a poco, la distancia entre dos extraños arreglados comenzó a parecer menos infranqueable. Las heridas más profundas, sin embargo, aún estaban ocultas. Como el velo que un día cubrió el rostro de Aurora, sus secretos pesaban, incluso cuando nadie los veía. La ciudad, siempre ávida de novedades, no olvidó el antiguo escándalo que involucraba el nombre de Aurora. El rumor cruel, lanzado por el pretendiente que la había humillado, seguía resonando en pasillos y salones, aunque de manera más baja. Ahora, sin embargo, había algo más picante para alimentar las lenguas afiladas: la sorprendente belleza de la señora Brandão, antes considerada indigna de ser vista. Fue en una tarde de domingo, en la plaza frente a la iglesia, que el pasado decidió revelarse de forma concreta. Elías y Aurora habían ido a misa. Caminaron lado a lado, todavía con cierta distancia prudente, pero ya no parecían dos extraños. Algunos notaron cómo él discretamente le ofreció el brazo para que subiera el escalón más alto, o cómo ella, al salir, le arregló la manga del traje que se había atascado. Mientras conversaban con el padre y algunos conocidos, una voz masculina resonó detrás de ellos. «Veo que el señor Brandão tiene gustos más refinados de lo que imaginaba». Aurora se congeló. Reconoció el timbre inmediatamente, como quien escucha a un fantasma. Dándose la vuelta despacio, vio al hombre que un día la había hecho creer en promesas vacías. Estaba un poco más viejo, pero aún exhibía la misma sonrisa confiada. Tenía los ojos oscuros y aquella irritante forma de comportarse como dueño del ambiente. «Simão», murmuró ella, en un hilo de voz. Elías notó el cambio instantáneo en el rostro de su esposa. Algo entre miedo, vergüenza y rabia contenida. El corazón se le oprimió. «¿Se conocen?», preguntó, la voz baja, pero firme. Simão sonrió inclinándose en falso respeto. «De vista, señor Brandão. La ciudad es pequeña, ¿no es así?». Sus ojos se deslizaron sobre Aurora de una manera que la hizo desear tener el velo de vuelta. «Hubo un tiempo en que pensé que la señorita Vasconcelos sería mía, pero confieso que en ese momento pensé que el paquete no valía el esfuerzo». La frase, envenenada, cortó el aire.
Aurora sintió que el rostro le ardía, no por timidez, sino por la humillación antigua reavivada. Elías, en un segundo, entendió todo lo que antes era solo sombra, los rumores, el velo, la forma en que ella se encogía ante las miradas. «Tenga cuidado con sus palabras», dijo él, con la mandíbula tensa. «Está hablando de mi esposa». Simão se encogió de hombros, divertido. «No quise ofender, solo quise decir que en esa época no me agradaba la idea de lidiar con ciertas historias. Usted debe saber cómo es. Se compra una deuda, se llevan también los problemas». Con cada palabra, más gente se acercaba fingiendo distracción. La plaza, que minutos antes parecía solo el escenario de un domingo tranquilo, se transformaba en un escenario. Viendo la creciente rabia de Elías, Aurora tomó la delantera. Todavía estaba temblando por dentro, pero dio un paso hacia atrás. «Elías», susurró, «vámonos». Él la miró, vio la petición de auxilio en sus ojos y, sin pensarlo dos veces, puso fin a la conversación con lo que le quedaba de contención. «No tengo negocios con usted, Simão, ni quiero tenerlos». Tomó el brazo de Aurora con protectora delicadeza. «Vámonos, mi querida». La llamó mi querida sin planearlo. La palabra salió cargada de algo que, hasta entonces, él había evitado nombrar. Aurora se sintió por primera vez protegida, incluso en medio del escarnio. De vuelta a la hacienda, el silencio entre ellos era pesado, pero diferente al de los primeros días. No era un silencio de extraños, sino de quienes cargan con algo demasiado grande para caber en frases fáciles. Por la noche, en la habitación, Aurora se quedó sentada un rato al borde de la cama, mirando el velo dentro de la caja abierta. Sus dedos pasaron por la tela como si acariciaran una vieja cicatriz. «Él fue el motivo del velo, ¿no es así?», preguntó Elías finalmente, apoyado en el marco de la puerta. La voz salió baja, sin acusación, solo llena de una tristeza curiosa. Ella cerró los ojos, respiró hondo. «Simão, fue un error que cometí», comenzó con las palabras vacilando. «No de comportamiento, de confianza». Se levantó despacio, caminó hasta la ventana. Afuera, la luz de la luna plateaba los cafetales. Por un momento se quedó solo mirando, reuniendo valor. Yo creí en él. En ese tiempo mi familia aún fingía que todo iba bien. Él me sacó a bailar, escribió cartas, prometió un futuro. Y cuando rechacé lo que él quería, esparció que yo tenía algo mal, que yo escondía defectos. Revivieron deudas, inventaron marcas en mi rostro, hasta pecados que nunca cometí. Sus manos temblaban, pero su voz, poco a poco, ganaba firmeza. «El velo fue idea de mi padre», continuó. «Dijo que así evitaría comentarios, que sería mejor. Yo acepté porque ya no creía en mí misma». Se volvió hacia Elías, por fin, con los ojos brillando bajo la luz de la lámpara. «Cuando nos casamos, yo pensé que usted se avergonzaba de mí. Pensé que el velo servía tanto para protegerlo a usted de mí, como a mí del mundo». Elías sintió un golpe en el pecho. Dio unos pasos dentro de la habitación, acercándose a ella. «Yo fui un tonto», confesó mirándola a los ojos. «Creí en rumores. Acepté risas, insinuaciones. Estuve seguro de que estaba haciendo un gran sacrificio al aceptar este matrimonio. Y, cuando vi su rostro, me di cuenta de lo arrogante que fui». Se pasó la mano por el cabello, en un raro gesto de descontrol. Pero la peor parte no fue esa. La peor parte fue haber permitido que mi orgullo siguiera callado cuando la veía a usted encogiéndose, escondiéndose, tratando de no incomodar. Se instaló un silencio denso. El viento golpeaba ligeramente las ventanas, haciéndolas crujir. Aurora, emocionada, dio un paso adelante. «¿Y usted?», preguntó con delicadeza. «¿Qué esconde bajo su propio velo?». Él respiró hondo. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo, y menos aún de dolor. Pero en ese momento parecía cobardía seguir guardándolo todo. «Mi madre murió demasiado pronto», comenzó con la voz ronca. «Y yo estaba allí». Los recuerdos vinieron como escenas de una vieja película. El llanto, la sangre, el olor a medicamento, la desesperación. La madre, pálida, sudando, sosteniendo su mano con demasiada fuerza para alguien tan débil. Mi padre siempre dijo que ella era sensible, delicada, pero esa noche tragó saliva. Tuvieron una discusión, por dinero, por decisiones, por cosas que yo era demasiado joven para entender. Ella salió de la habitación llorando, tropezó en la escalera,
Cayó. Los médicos no llegaron a tiempo. Los ojos de Elías brillaban, pero él mantenía la postura. A partir de ahí, mi padre me miraba como si yo tuviera el deber de compensarlo todo, de ser fuerte por dos. Nunca dijo que me culpaba. No era necesario. Yo lo sentía. Entonces aprendí a no llorar, a no sentir, a no amar. Los dos se quedaron parados uno frente al otro, como si, por primera vez, se vieran de verdad. Aurora se acercó un paso más, hasta que casi pudo sentir el calor de su cuerpo. «Usted no mató a su madre», dijo, con suave firmeza. «Fue la vida, fue el dolor, fue una caída, un accidente. Pero usted, Elías, terminó matándose un poco también, todos los días, para tratar de pagar una culpa que no era suya». Él dejó escapar una breve risa, sin alegría. «Y usted, Aurora, se escondió detrás de un velo que no merecía». Ella sonrió triste. «Tal vez sea hora de quitar esos velos». Con un gesto repentino, acercó la caja, tomó el velo en sus manos, miró la tela blanca, ahora cargada de más que paños y recuerdos. Luego caminó hasta la ventana abierta. El viento de la noche entró, frío y liberador. Aurora levantó el velo por un instante, dejando que la luna lo atravesara. Enseguida soltó la tela. El velo voló, como un pájaro confuso, dando vueltas en el aire hasta desaparecer en la oscuridad. Elías observó la escena en silencio, con el corazón acelerado. No era solo un trozo de tela, era el pasado desprendiéndose, aunque la cicatriz permaneciera. Sin pensar demasiado, dio el último paso que faltaba entre ellos. Extendió la mano, con cuidado, y tocó su rostro por primera vez sin vacilación. Sus dedos recorrieron la suave línea de la mejilla, como quien confirma que aquello es real. «Yo la veo, Aurora», murmuró. «No lo que dijeron, no lo que inventaron. A usted». Las lágrimas que ella había estado conteniendo finalmente cayeron, pero ya no eran de vergüenza, eran de alivio. Allí, en esa habitación, entre confesiones y viento nocturno, dos pasados pesados se miraron de frente, y por primera vez, los dos no se sintieron como condenas, sino como historias que podían ser reescritas. El acercamiento entre Elías y Aurora trajo luz dentro de la casa grande, pero el mundo exterior no se transformó tan deprisa. El destino, como si desconfiara del cambio, decidió poner a prueba lo que nacía entre ellos. La primera prueba llegó con la tierra. Un período de lluvias fuera de época, seguido de calor intenso, perjudicó una parte de las plantaciones de café. Algunos lotes fueron atacados por plagas. La cosecha, que siempre había sido motivo de orgullo para los Brandão, prometía ser más modesta. Al mismo tiempo, un negocio arriesgado que Augusto había hecho años antes comenzó a pasar factura. Viejas deudas llamaron a la puerta, exigiendo intereses. En la oficina los papeles se acumulaban. Elías pasaba horas inclinado sobre la mesa, el olor a tinta y cera mezclado con el de la preocupación. Aurora, al pasar por la puerta entreabierta, lo veía con las cejas fruncidas, la barbilla tensa, y el corazón se le encogía. «¿Puedo hacer algo?», preguntó una vez, trayendo una bandeja con café y pastel simple. Él levantó la mirada, cansado, pero suavizada por su presencia. «Ya hace mucho», respondió. «Solo con que entre aquí, parece que el aire se vuelve menos pesado». La situación, sin embargo, siguió empeorando. Un acreedor importante decidió presionar a la familia, esparciendo por la ciudad que los Brandão estaban a punto de perder parte de las tierras. Y, como siempre sucede, donde hay un problema real, no tarda en surgir problemas inventados. Simão, el hombre del pasado de Aurora, vio allí una oportunidad. Comenzó a frecuentar más la ciudad, acercándose a comerciantes, padres, hombres influyentes. En conversaciones fingidamente inocentes, soltaba insinuaciones. «Es una pena, ¿no? Un nombre como el de los Brandão, ahora amenazado. Pero es lo que pasa al mezclar negocios con sentimentalismos. Dicen que el heredero anda distraído, demasiado encantado por su esposa para ver los números. Las lenguas hicieron el resto. Pronto, los rumores comenzaron a llegar a la hacienda. Susurros sobre cómo Aurora dominaba a su esposo, cómo él tomaba decisiones con el corazón blando, cómo dejarse tocar por una mujer era señal de debilidad en los negocios. Algunos insinuaban que ella lo aconsejaba en secreto, manipulando contratos. Otros iban más allá, sugiriendo que la familia Vasconcelos, detrás de ella,
Quería arrancar lo que quedaba de los Brandão. Un día Augusto entró en la oficina con un periódico arrugado, con la mirada inflamada. «Vea esto», arrojó el papel sobre la mesa de Elías. «Nos están llamando tontos. Dicen que abandonó la razón por los encantos de su mujer, que ella es la verdadera dueña de esta hacienda». Elías leyó una pequeña nota, escondida entre anuncios y noticias, pero con suficiente veneno. Una columna anónima hablaba de herederos ciegos por rostros bonitos y de señoras que llegan con velo y salen con la caja fuerte. «Son insinuaciones, padre. Gente que no tiene qué hacer», respondió tratando de mantener la calma. «Insinuaciones que nos cuestan respeto». Augusto golpeó la mesa. «Y yo sé de dónde viene esto. El tal Simão no ha hecho otra cosa más que sembrar discordia». «¿Y por qué?» «Por culpa de ella». La palabra fue escupida como una acusación. «No se atreva», dijo Elías levantándose despacio. «No ponga sobre Aurora la culpa por las elecciones que usted hizo incluso antes de que ella existiera en nuestra vida». Augusto lo miró furioso. «Desde que esta muchacha entró en esta casa, usted cambió. Cuestiona mis decisiones, contesta mis negocios. Mire a su alrededor, Elías. Las cuentas se acumulan. La ciudad nos observa y usted camina por los jardines como si el perfume de las flores fuera a resolverlo todo». La acusación no era totalmente injusta. Elías, de hecho, había comenzado a mirar más dentro de su propia casa, a preocuparse por los trabajadores, a buscar soluciones menos crueles de lo que su padre sugería. Pero interpretar esto como debilidad dolía. «Sí cambié», respondió firme, «porque finalmente veo a las personas como gente, no como piezas». Y fue Aurora quien me ayudó a ver esto. El padre apretó los puños. «Entonces ¿es ella o yo?». La frase cayó como una piedra. «O elige mantener la cabeza en su lugar y salvar el nombre de los Brandão, o sigue ese camino de sentimentalismos. Podemos deshacer este matrimonio. Siempre hay escapatorias. Los Vasconcelos están en la cuerda floja. No se atreverían a resistir». La idea de deshacer el matrimonio atravesó a Elías como una cuchilla. Intentó hablar, pero la garganta se le secó. Por un momento, el viejo miedo a decepcionar a su padre se levantó con fuerza. Pensó en la hacienda, en los trabajadores, en la historia construida a lo largo de los años. Pensó también en Aurora, en el velo volando al viento, en sus manos limpiando la rodilla de la niña, en los ojos llorosos cuando él dijo: «Yo la veo». La duda lo paralizó. No respondió nada. El silencio, sin embargo, fue suficiente para que Augusto continuara. «Piense bien. No tardaremos en encontrar una salida honorable. Usted es joven. Puede casarse de nuevo con alguien menos problemática, alguien que no traiga el pasado atado al dobladillo de su vestido». Cuando el padre salió dando un portazo, Elías se quedó solo con la tormenta. Aurora, sin saber nada de la conversación, solo percibió que en los días siguientes él se había vuelto más distante otra vez. No con la frialdad del principio, sino con una especie de inquietud atrapada en su mirada. Salía temprano, regresaba tarde, respondía con frases cortas. Parecía querer decir algo, pero retrocedía. Una noche, al verlo entrar en su propia habitación ya casi de madrugada, no aguantó más y fue tras él. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Hice algo?». Él la miró, cansado, dividido entre el deseo de ahorrarle el dolor y el miedo de perderla. «No es usted», comenzó, lo que rara vez consuela a alguien. «Son los negocios, mi padre, la ciudad». Aurora dio un paso adelante. «Escucho cuchicheos cuando voy a la ciudad a comprar tela. Escucho mi nombre ligado a deudas, a manipulación. Veo miradas que me señalan como si yo lo hubiera hechizado. No soy ingenua, Elías». Sus ojos brillaban de dolor. «Yo nunca pedí venir a esta casa. Fui dada, como si fuera una moneda para pagar cuentas. Pero aprendí a amar este lugar». Y respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. «Comencé a amar estar aquí». Quiso decir que comenzaba a amar al hombre que vivía allí también, pero se contuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elías sintió que el pecho le dolía. Lo que más deseaba escuchar era también lo que más lo ataba, porque lo ponía ante la elección que había estado tratando de posponer. «Mi padre quiere deshacer nuestro matrimonio», dijo por fin en un chorro. «Cree que usted es un peso, que es su culpa si estamos siendo atacados, que sin usted los negocios volverían a ser como antes».
Aurora palideció. ¿Y qué cree usted?, preguntó en un susurro. La respuesta no llegó de inmediato, y a veces el silencio dice más que cualquier frase. Ella sintió que las piernas le flaqueaban. Entiendo, murmuró con la voz casi inaudible. No necesita explicarme más. Esa madrugada, sentada al borde de su cama, Aurora tomó una decisión que la desgarró por dentro. Si ella era el problema, entonces se iría antes de que la echaran. Comenzó a separar en silencio las pocas cosas que realmente le pertenecían, algunos vestidos, el libro viejo que había heredado de su madre, una pequeña caja con recuerdos. El velo, que antes había arrojado al viento, ya no estaba allí. Quizás era mejor así. Ya no quería esconder su rostro, solo alejarse antes de ser descartada. A la mañana siguiente, cuando Elías salió temprano para resolver asuntos con los capataces, ella aprovechó su ausencia. Fue a la cocina, abrazó a Olivia, que no entendió nada, y le pidió que cuidara las flores del jardín. El ama de llaves, desconfiada, intentó preguntar, pero Aurora solo sonrió, conteniendo el llanto. A veces, la mejor manera de amar un lugar es irse antes de destruirlo, dijo enigmática. Tomó una carreta sencilla, ofrecida por uno de los trabajadores que la respetaba, y pidió que la llevara cerca de la antigua casa de sus padres. No sabía si encontraría la casona en pie, ni si sería recibida, pero creía que al menos dejaría de ser la piedra en el zapato de la familia Brandão. Cuando Elías regresó a casa, horas después, no vio a Aurora en ningún rincón de la casa. La buscó y encontró la habitación con un vacío imposible de ignorar. El armario más ligero, el tocador sin algunos objetos, el perfume de lavanda aún en el aire, como un abrazo que se deshacía. Sobre la cama, una carta. Sus manos temblaron al abrirla. Elías, yo no sé ser la mitad. Fui la mitad de hija, la mitad de hermana, la mitad de novia, la mitad de esposa, la mitad vista, la mitad escondida, la mitad amada, la mitad tolerada. En esta casa, por primera vez, comencé a sentirme completa. En los jardines, al cuidar a los enfermos, en nuestras conversaciones nocturnas, pero no puedo ser el motivo de discordia entre usted y su padre, ni la excusa para que la ciudad lo señale. Si soy la causa de sus problemas, la solución es simple. Me retiro de la ecuación. No huyo por orgullo, huyo por amor. Amor a la persona en la que se está convirtiendo y que no quiero ver aplastada por la posibilidad de culpa al elegirme a mí o elegir nuestro matrimonio. Si algún día mira por la ventana y se acuerda de mí, que sea con ternura, no con peso. Aurora. Las letras estaban firmes, a pesar del dolor evidente. Elías sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. El orgullo, el miedo, la obediencia ciega a su padre, todo pareció pequeño ante la idea de un futuro sin ella. Con las piernas débiles, se sentó. Con la carta en las manos, lloró hasta mojar el papel. La prueba, por fin, estaba ante él. O permitía que el pasado y los demás definieran sus elecciones, o corría tras la mujer que, sin saberlo, ya era el centro de su casa y la posible cura para sus heridas. Y por primera vez, el heredero de los Brandão tuvo que decidir quién era, no como hijo sino como hombre. La noticia de la partida de Aurora se extendió por la casa como fuego en hierba seca. En pocos minutos, los empleados cuchicheaban en los pasillos, los niños preguntaban dónde estaba la muchacha buena de los remedios, y Olivia caminaba de un lado a otro con los ojos llorosos, tratando de mantener el orden. Elías, con la carta arrugada aún en sus manos, bajó las escaleras casi corriendo. El corazón le latía demasiado fuerte para que escuchara cualquier otra cosa. ¿Cuándo salió?, preguntó a Olivia, con la voz cortante de urgencia. Hace pocas horas, señor, respondió el ama de llaves, afligida. Le pedí que se quedara, que esperara a que usted llegara, pero ella ya estaba decidida. Fue en una carreta sencilla, con uno de los hombres. Dijo que no quería incomodar más. Elías cerró los ojos por un segundo. La imagen de Aurora sola en el camino, volviendo a una casa que no la había protegido totalmente, lo desgarró por dentro. Sin perder tiempo, mandó ensillar el mejor caballo. Mientras el animal era preparado, entró en la oficina, donde encontró a su padre, sentado con expresión dura como si ya esperara ese momento. La muchacha se fue, comentó Augusto, con una mezcla de alivio y desafío. Hizo lo que dije que un hombre sensato haría. Resolvió el problema. Elías miró a su padre, sintiendo un profundo cansancio,
como si hubiera cargado demasiado peso durante toda su vida. «No, padre», respondió, con la voz firme, sorprendentemente tranquila. Ella resolvió un problema que no era de ella. Augusto levantó una ceja. «¿A qué se refiere?» «Al hecho de que siempre ponemos sobre los demás las culpas que son nuestras», continuó Elías. «Mi madre, los trabajadores, Aurora, siempre son los otros los que estorban el nombre de los Brandão. Y usted usa ese nombre como una armadura para no admitir que algunas de sus elecciones fueron equivocadas». El silencio que cayó en la oficina era pesado como el plomo. «Tenga cuidado con sus palabras, muchacho», gruñó Augusto. «Aún soy su padre, y siempre lo será», respondió Elías. «Pero hoy necesito ser más que su hijo. Necesito ser el hombre que elige a quien quiere tener a su lado. Y yo elegí a Aurora». La frase, dicha en voz alta, tomó cuerpo en el aire. Funcionó como una llave. Elías sintió que al pronunciarla, cerraba una puerta y abría otra. «Usted por casualidad pensó en las consecuencias», replicó Augusto. «¿En lo que dirá la ciudad? ¿En los negocios?» Elías esbozó una media sonrisa cansada. «La ciudad ya está hablando. Los negocios van y vienen, pero la única persona que me estaba ayudando a ver más allá de los números se fue porque yo dudé en quedarme a su lado». Respiró hondo, como quien toma valor para el salto final. «Usted decidió que me casaría y yo no me resistí. Siempre obedecí y seguí lo que usted quería, pero ahora yo tomo la decisión. Iré tras mi esposa, la traeré de vuelta, y si para eso tengo que inclinar la cabeza ante quien sea, la inclinaré. Hasta ahora pasé toda mi vida tratando de ser el hijo perfecto. Llegó la hora de ser el esposo que ella merece». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. Su padre se quedó inmóvil, con el corazón endurecido, siendo levemente agrietado por aquellas palabras. Afuera, el caballo estaba listo. Elías montó, sintiendo el cuero de las riendas bajo sus dedos, el olor cálido del animal. Miró una vez más la casa grande, las ventanas, el porche, las paredes que guardaban tanto silencio, y partió apresurado por el camino de tierra, levantando polvo. El camino hasta el antiguo barrio de los Vasconcelos era conocido, pero ese día parecía más largo. El sol alto castigaba, el cielo azul sin nubes hacía que la tierra brillara. El viento golpeaba el rostro de Elías, mezclando sudor, polvo y urgencia. En la ciudad, mientras tanto, los rumores ya corrían. Algunos decían que la señora Brandão había abandonado a su esposo para volver a su vida antigua. Otros, más crueles, insinuaban que ella nunca se había adaptado a la vida de arriba. Simão, satisfecho, alimentaba las conversaciones con comentarios venenosos. Fue frente a la iglesia de nuevo, donde el destino preparó el teatro del cambio. Aurora caminaba por la plaza, con una maleta sencilla en la mano, el vestido modesto, el rostro cansado, pero en alto. No estaba segura de si iría directamente a la casa de sus padres o si, antes encontraría valor para tocar a la puerta. La casona, vista a la distancia, parecía aún más triste que en sus recuerdos. Simão, sentado en un banco, se levantó al verla. «Entonces es verdad», dijo acercándose con una sonrisa satisfecha. «El cuento de hadas terminó. ¿La señora Brandão no se acostumbró al trono? ¿O no me olvidó y por eso huyó?» Ella respiró hondo, tratando de pasar a su lado sin detenerse. «No tengo nada que conversar con usted». Él, sin embargo, le bloqueó el camino riendo. «Vamos, no sea así. Tal vez ahora podamos retomar lo que dejamos a medias en aquel antiguo baile. Después de todo, el señor Brandão parece haber notado lo que intenté advertir, que usted siempre fue demasiado problema. ¿Quién más iba a quererla?» Las palabras ahora ya no la herían como antes. Había dolor, sí, pero también un cansancio de quien ya no acepta llevar calumnias como si fueran verdades. «Yo no soy un problema», respondió firme. «Solo dejé de ser la solución conveniente para gente como usted». En el instante siguiente, el sonido de cascos resonó por la plaza. Todos se voltearon para ver al caballo detenerse frente a la iglesia. Elías bajó de un salto casi torpe, los ojos recorriendo el lugar con clara desesperación. Al ver a Aurora, la maleta en la mano, su corazón pareció encontrar el pecho de vuelta. «¡Aurora!», gritó lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Ella, sorprendida, se quedó inmóvil por un segundo. No esperaba verlo allí. Menos aún esperaba verlo con el rostro tan expuesto, sin la máscara de control. Elías se acercó, el pecho subiendo y bajando rápido.
Sentía las miradas pesando sobre su espalda, la del padre en la puerta, la de las señoras en las ventanas, la de los hombres apoyados en los postes. Sentía también la mirada burlona de Simão, que aún estaba cerca. ¿Por qué vino?, preguntó Aurora tratando de mantener la dignidad. Pensé que sería más fácil para usted si yo me retiraba. Él se detuvo a pocos pasos de ella, respiró hondo y por primera vez en público inclinó la cabeza. No como quien se humilla, sino como quien reconoce su propia falla. Porque fui cobarde, dijo con la voz firme a pesar de la emoción. Dejé que el miedo a lo que mi padre y la ciudad pensaran fuera más grande que el amor que descubrí que siento por usted. Un murmullo recorrió la plaza. La palabra amor parecía resonar entre las piedras. Nadie se atrevía a tener o demostrar ese sentimiento. Estaban acostumbrados a matrimonios hechos por alianzas y no por amor. Elías, Aurora susurró con el corazón acelerado. Tarde en darme cuenta, continuó él dando un paso más. Primero, vi su belleza y me avergoncé de haber creído rumores. Luego, vi su fuerza, su bondad con la gente sencilla, su valor para cuidar a los enfermos, para reír de las cosas pequeñas. Y entonces vi su pasado, herido por gente cobarde. Vi el velo volando al viento. Una breve sonrisa pasó por sus labios, y me di cuenta de que era yo quien estaba escondido, no usted. Se giró entonces hacia los curiosos. Sus ojos encontraron al padre, que observaba todo en silencio atento, y también a Simão, que presenciaba la escena con los brazos cruzados y una sonrisa irónica. Muchos aquí oyeron historias sobre Aurora, declaró con la voz más alta. Dijeron que ella tenía defectos que ocultar, que era un peso, que era moneda de cambio. Pues bien, hoy digo ante todos que nada de eso es verdad. Miró directamente a Simão. El único defecto aquí fue que ella creyera en hombres que miden el valor de una mujer por lo que pueden obtener de ella. Simão intentó replicar, pero las palabras le faltaron por un momento. El padre, aprovechando la pausa, dio un paso adelante. La verdad siempre aparece, hijo mío, comentó con serenidad. A veces tarda, pero aparece. Elías se volvió hacia Aurora, con las manos vacías, el corazón en sus manos. Y como si se quitara una piedra del pecho, añadió, acepte mis disculpas por haber tardado tanto en pedir perdón. No puedo prometer un camino sin dificultades, dijo. La hacienda enfrenta problemas. Mi padre se resiste a los cambios. La ciudad siempre encontrará temas de qué hablar. Pero puedo prometer una cosa. Nunca más permitiré que decidan por mí quién es usted. Si aún me quiere, quiero que vuelva a casa. No como moneda, no como acuerdo. Como mi esposa, como la señora de la vida que quiero construir. Aurora sintió que las lágrimas caían sin poder contenerlas. El mundo a su alrededor parecía deshacerse, dejando solo su voz y los latidos acelerados de su propio corazón. Me fui porque pensé que, así, estaba facilitando su vida, confesó. Pero, mientras caminaba, me di cuenta de que cada paso parecía huir de mí misma. Soltó una pequeña risa entre lágrimas. Creo que ya no sé quién soy lejos de usted, de los jardines, de las voces de la casa. De repente, algo que había estado atrapado desde el principio de su convivencia matrimonial se desprendió de su garganta. Aurora, la amo, confesó con toda la sinceridad que sentía. Ella sonrió emocionada. Yo lo amo, Elías. Y no quiero ser un problema, ni una solución. Quiero ser compañera, y eso exige valor de los dos. Él sonrió, con un nuevo brillo en sus ojos, mezcla de alivio y alegría. Yo acepto esa condición. Sin importarle las miradas o los cuchicheos, Elías extendió su mano, no con la formalidad de un acuerdo, sino con la sencillez de una petición sincera. Aurora miró la mano, al hombre frente a ella, y luego soltó la maleta. El sonido seco del objeto al caer al suelo marcó la decisión. Dio un paso adelante y tomó su mano, firme. Un suspiro colectivo recorrió la plaza. Algunas señoras sonrieron discretamente. Un niño aplaudió sin entender muy bien, solo contagiado por la emoción. Incluso el padre dejó escapar una sonrisa de satisfacción. Simão, viéndose derrotado, refunfuñó algo inaudible y se alejó. Su presencia ya no tenía poder en aquel escenario. Elías, aún sosteniendo la mano de Aurora, se volvió de nuevo hacia el padre. «Sé que no es común», dijo, algo incómodo, «pero ¿usted bendeciría de nuevo nuestra unión?»
no con velos ni arreglos, con palabras sencillas, para que, si alguna vez lo olvidamos, podamos recordar que nos elegimos el uno al otro ante Dios y ante toda esta ciudad. El padre asintió emocionado. Con gusto, hijo mío. Allí mismo, en la plaza, bajo el sol de la tarde, rodeados de testigos que antes alimentaban rumores, Elías y Aurora escucharon una breve bendición. No había organista, ni flores arregladas, ni vestido nuevo. Pero había algo que en ese momento superaba cualquier ceremonia: la elección consciente de dos corazones que finalmente se encontraban sin velos, sin orgullo, sin arreglos de terceros. En el regreso a la hacienda, Aurora fue a caballo con Elías, sentada frente a él, apoyada en el pecho que ahora sabía que era puerto, no pared. El viento le revolvía algunos mechones de cabello suelto, y el olor a lavanda se mezclaba con el de sudor y polvo. ¿Cree que su familia me aceptará?, preguntó en un susurro. Elías sonrió pasando su brazo alrededor de ella con más firmeza. Mi padre tendrá que aprender. La casa es grande. Cabemos usted, cabe él, caben nuevos comienzos. Solo que ya no caben más mentiras. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo un tipo de paz que nunca había conocido. Aquel día, el heredero orgulloso dejó de ser un poco solo Brandão, para ser de hecho Elías. Y Aurora, la joven velada por los demás, pasó a ser vista finalmente como ella misma. Los años pasaron, discretos, como hojas que caen de un árbol antiguo sin que se note cada una. La hacienda no volvió a ser exactamente lo que era antes. Algunas tierras se vendieron, sí, para pagar deudas contraídas en tiempos de decisiones apresuradas. Otras fueron cuidadas con más respeto, más planificación, menos avaricia. Los cafetales que quedaron se hicieron más fuertes, mejor tratados. Augusto envejeció. Al principio se resistió a todos los cambios, refunfuñó contra Aurora, contra su hijo, contra el mundo. Pero con el tiempo, el refunfuño dio paso a un silencio observador. Veía a su nuera caminar por los jardines, conversar con los trabajadores, organizar la casa con gentil firmeza. Veía a su hijo sonreír más, caminar menos encorvado por el peso de la culpa. Poco a poco, fue admitiendo, primero para sí mismo, luego en voz baja, que tal vez había sido demasiado duro. Una tarde, años después de la escena en la plaza, Augusto llamó a Aurora a la oficina. Cuando usted llegó aquí, yo pensé que era otra cuenta a pagar, confesó, sin rodeos. Hoy veo que fue la mayor riqueza que entró en esta casa. Lamento no haber facilitado las cosas. Ella sonrió emocionada y respondió solo con una respetuosa inclinación de cabeza. No necesitaba más. Algunas reconciliaciones se hacen con gestos sencillos. Elías, por su parte, se convirtió en un hombre diferente de aquel que un día entró tenso en la capilla para un matrimonio arreglado. Su mirada seguía siendo firme, pero tenía suavidad en los bordes. La risa, antes rara, ahora aparecía con frecuencia, principalmente en el porche de la casa al final de la tarde, cuando los niños corrían por el jardín. Sí, los niños. En el amplio porche, bañado por la luz dorada del atardecer, 3 pequeños corrían tras un perro que parecía tan feliz como ellos. Un niño de unos 8 años, de cabello oscuro y obstinado, fingía ser un caballero invencible. La niña de en medio, con trenzas y ojos curiosos, cargaba una muñeca hecha de retazos, a la que narraba historias exageradas. El más pequeño intentaba seguirlos con pasos torpes, riendo a carcajadas cada vez que caía en la hierba suave. Aurora estaba sentada en una mecedora, bordando algo que tardaba más en terminarse, porque su mirada siempre se escapaba hacia sus hijos. Había hilos plateados muy discretos entre su cabello castaño, y las líneas de expresión alrededor de sus ojos delataban que había aprendido a sonreír más que a llorar. De la cocina venía el olor a café fresco y a pastel de maíz. De las ventanas abiertas entraba el sonido de una radio improvisada en algún rincón de los trabajadores, tocando una música suave. El mundo había cambiado, y la hacienda había cambiado con él, sin perder el alma. Elías apareció en la puerta del porche, quitándose el sombrero y pasándose la mano por el cabello húmedo de sudor. El sol ya no lo castigaba como antes, pero el trabajo aún exigía esfuerzo. Al ver la escena de sus hijos en el jardín y a Aurora en la mecedora, sintió que su corazón se calentaba con una gratitud que, a veces, aún lo sorprendía. ¿Alguien por aquí pidió un padre cansado?, preguntó fingiendo abatimiento.
Los niños corrieron inmediatamente hacia él, agarrándose a sus piernas, pidiendo brazos, contándole 1000 cosas al mismo tiempo. Aurora lo observaba prestar atención a los niños, con una sonrisa serena en los labios. Más tarde, cuando el sol ya se escondía detrás de los árboles y el cielo se teñía de rosa y lila, los niños fueron llevados adentro. El porche se quedó más silencioso, ocupado solo por el canto de los grillos y el suave crujido de la mecedora. Elías se sentó al lado de Aurora, en una silla más sencilla. Entre ellos una pequeña mesa de madera con 2 tazas humeantes de café. «¿En qué piensa?», preguntó él, notando que ella miraba sus manos, perdida en sus pensamientos por un instante. Aurora sonrió, girando el rostro para mirarlo. «En cómo empezó todo», respondió. «En aquella capilla, en aquel velo pesado, en la sensación de estar siendo entregada como si fuera una deuda mal pagada». Él estiró la mano y tomó la de ella, entrelazando los dedos con delicadeza. «¿Y en cómo está ahora?», quiso saber. Ella miró el jardín, ahora más oscuro, pero aún vivo. El sonido de las risas de sus hijos venía de dentro de la casa, mezclado con el ruido de ollas y la voz de Olivia dando instrucciones a alguien. El viento traía el olor familiar a café y tierra, el mismo de tantos años atrás, pero ahora oliendo más a hogar que a peso. «A veces recuerdo a la niña que un día se escondió bajo aquel velo, muriéndose de vergüenza, pensando que nadie la vería de verdad». Miró a Elías, los ojos húmedos pero brillantes, y recuerdo al hombre que levantó ese velo más de una vez. En la capilla, en la casa, en la plaza, una sonrisa asomó en sus labios, hasta que yo creyera que podía existir sin miedo. Él sintió un nudo en la garganta, el mismo de tantos años atrás, cuando la vio por primera vez. Pero ahora el nudo venía acompañado de un profundo cariño. «Si pudiera volver atrás», comenzó. Ella lo interrumpió con un gesto suave. «No volvería», dijo, «porque si usted hubiera sido perfecto desde el principio, tal vez yo nunca hubiera visto lo mucho que fue capaz de cambiar por amor». Y Elías apretó su mano. «Eso vale más que un comienzo sin dolores. Lo amo y amo todo lo que hemos construido. Yo también, querida». Elías acercó su silla a la de ella, de modo que sus hombros se tocaran. Se quedaron así, lado a lado, mientras el cielo oscurecía del todo y las primeras estrellas aparecían, tímidas, sobre la hacienda. El sonido de sus hijos jugando dentro de casa, el olor a comida sencilla, el crujido de las sillas, todo componía una escena que no se imprimiría en ningún retrato oficial de familia importante, pero que era, para ellos, la verdadera definición de riqueza. Aurora recostó la cabeza en el hombro de Elías y cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Pensó en la niña, que un día creyó ser un defecto. Pensó en la joven velada en la capilla, en las lágrimas escondidas, en las noches en que se sintió intrusa. Pensó en la mujer que decidió irse y, por fin, pensó en la esposa que regresó, de la mano del hombre que eligió inclinar la cabeza ante el mundo para levantarla ante ella. Allí, en aquel porche, al final de un día cualquiera, estaba la respuesta que ella había buscado toda su vida. No era perfecta, no era santa, no era moneda. Era simplemente Aurora, vista, amada, completa. Elías, al sentir el ligero peso de su cabeza en su hombro, cerró los ojos también. Sabía que su padre algún día partiría, que la hacienda enfrentaría otras crisis, que la ciudad siempre encontraría nuevas historias para contar. Pero sabía, sobre todo, que mientras tuviera aquella mano entrelazada a la suya, ninguna tormenta sería tan amenazadora como el vacío que un día cargó. La última luz del día desapareció detrás de los árboles. Las estrellas se multiplicaron en el cielo como pequeños agujeros de esperanza en la oscuridad. Esta es la historia de Aurora y Elías, la historia de un amor que venció el orgullo, los rumores, el pasado y, sobre todo, el miedo a ser visto. Si esta historia tocó su corazón, déjenos su me gusta y suscríbase al canal. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.